Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josué Clauser, soy misionero de Palabra de Vida en Argentina y para mí un placer poder compartir con vos algunas enseñanzas de la Palabra de Dios en este día. El pasaje que tenemos para compartir se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 2 al 6. Y comenzamos la lectura con el versículo 1, ya que es el fundamento en el cual va a descansar todo el argumento que Pablo nos va a dar en defensa de la libertad. Dice el texto, Gálatas capítulo 5, versículo 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor». Antes de desarrollar el contenido de estos versículos, creo que es importante recordar el contexto, el propósito de la carta. Recordad que Pablo le escribe a los Gálatas en defensa de su ministerio apostólico, que estaba siendo cuestionado, y en defensa del mismo evangelio. Por eso en el capítulo 1 vamos a ver que él va a exponer claramente que su ministerio se lo dio directamente el Señor. Y esto era importante para que los Gálatas reconocieran que el mensaje provenía directamente de Dios. En el capítulo 2 y capítulo 3 va a hablar en cuanto a la justificación, la salvación, que es solo por la fe. Y aquí, en el capítulo 5, les recuerda que aunque la circuncisión era algo importante de la vida nacional judía, ya no formaba parte del Evangelio de Cristo. Entonces aquí nos encontramos, en el capítulo 5, donde Pablo va a tratar directamente con este tema de la circuncisión y el peligro de los judaizantes, aquellos que querían agregarle al sacrificio de Cristo cuestiones religiosas que lo único que hacían en realidad era complicar y estorbar la libertad con que Cristo les había hecho libres. El versículo 1 dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Las obras como justificación y la fe como medio de justificación no pueden coexistir. Déjame decirlo nuevamente. Las obras como medio de salvación y la fe como medio de salvación no pueden coexistir, son opuestas entre sí. Y esta tensión es evidente aquí en el texto. Mientras la ley sometía a las personas a la esclavitud, Cristo, mediante el sacrificio en la cruz, rompe con esas cadenas que nos condenaban. Cristo es quien nos hace libres. Y es aquí donde está el problema. Había ciertas personas que estaban introduciendo un mensaje peligroso, un falso evangelio. Por eso Pablo escribe la carta en defensa del verdadero evangelio. ¿Cuál era este falso evangelio? Bueno, ellos decían, está bien el sacrificio de Cristo, está bien la fe, la gracia de Dios, pero no se olviden de la circuncisión. Esa marca en el cuerpo que significaba un sometimiento total a la ley de Moisés. ¿Qué consecuencias traía este falso evangelio? Pablo nos va a decir en el versículo 2, «He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo». ¿Ves? Este es el peligro de aceptar la ley como un camino hacia Dios. Cuando aceptamos someternos nuevamente a la ley, a las obras como un medio de salvación, nos alejamos cada vez más de Cristo. Es rechazar la justicia que me es imputada por Cristo y tratar de justificarme por mí mismo. Por eso Pablo puede decir, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si pienso que ese es mi medio de salvación, ¿para qué entonces necesito a Cristo? Lightfoot, en su comentario de este texto, dice, «La circuncisión es el sello de la ley. El que voluntaria y deliberadamente se somete a la circuncisión entra en un pacto para cumplir la ley. Por tanto, está obligado a cumplirla y no puede invocar la gracia de Cristo porque ha entrado en otra modalidad de justificación. Es decir, ha entrado en otro modo de salvación. Entonces ya la gracia no puede ser invocada». ¿Ves el argumento que Pablo va desarrollando? Sigue en el versículo 3. Armando su caso en contra de la circuncisión, y va a decir, «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley». Fíjate lo trágico del caso. No solamente pierdo los beneficios de Cristo, sino que también estoy obligado a cumplir toda la ley. ¿Ves?
Si venimos a Dios sobre la base de nuestra propia justificación, debemos guardar toda la ley. Debemos ser perfectos. Ninguna cantidad de obediencia compensa un acto de desobediencia. En otras palabras, puedo hacer 1000 cosas bien, pero solo una cosa mal es suficiente para condenarme. En el versículo 4, Él nos va a decir: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No debemos perder de vista lo importante de este recurso literario que Pablo utiliza aquí. No debemos pasar por alto la conexión de este versículo 4 con el versículo 1. El llamado de atención del apóstol en el versículo 1 era permanecer firmes en la libertad. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente puedo perder esa estabilidad, me puedo resbalar, puedo caer. Por esa razón, escribe aquí esta dura exhortación a aquellos que quieren vivir justificándose a sí mismos por sus obras. Esos voluntariamente se están alejando de Cristo y se pierden los beneficios de la gracia. Es importante remarcar en este versículo que el concepto de caer de la gracia no significa pérdida de salvación, sino que al yo elegir el legalismo como el estilo de vida, uno renuncia a la gracia como el principio por el cual vivo mi relación con Dios. Esto es tremendo. Es voluntariamente renunciar a la gracia, alejarme de la gracia de Dios y abrazar el legalismo. En los versículos 5 y 6, Pablo nos da sus últimos argumentos en defensa de la justificación por fe y solo por la fe. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los que andan en el Espíritu descansan en la justicia que es por la fe. No están tratando de ganársela realizando buenas obras. En otras palabras, quien vive en el Espíritu no es legalista. Pablo les hace ver claramente a los Gálatas y nos dice a nosotros hoy que los que andan en el Espíritu saben que ser circuncidado o incircunciso no significa nada. Cuando estamos en Cristo, lo que importa es la fe que obra por el amor. Y qué interesante que Pablo marque esto, porque son los legalistas los que se caracterizan por la dureza y su falta de amor. Algunas consideraciones prácticas entonces en estos versículos. En primer lugar, si verdaderamente soy un hijo de Dios, ¿estoy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre? ¿Qué cosas en mi vida o en mi forma de vivir la vida cristiana me hacen volver a la esclavitud del legalismo? En segundo lugar, ¿qué cosas estoy haciendo en mi relación con Dios que me alejan de la gracia de Dios? Quizás tengo una imagen de Dios que no es real. Quizás veo a Dios como quien está constantemente evaluando mis obras, listo para enviar un rayo del cielo y consumirme apenas me equivoco. Quizás hoy es el día en que deba quitarme el peso del legalismo de mis hombros y abrazar la libertad en Cristo. Hoy debo darme cuenta que no puedo cumplir toda la ley. Esto me tiene que empujar hacia Cristo en humildad. Debo reconocer mi ineficiencia y abrazar su sacrificio eficaz. Corramos hacia su gracia, no nos alejemos de ella, abrazando la ley. Y por último, recuerda que no debemos vivir la vida cristiana en los extremos. La respuesta al legalismo no es el libertinaje, no es hacer cualquier cosa, total la gracia de Dios cubre todos mis pecados. Evita la tentación de los extremos y pídale a Dios sabiduría para tener una correcta perspectiva espiritual. Ni legalismo, ni libertinaje. Vive tu vida con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.